Vale, ya está bien todo silenciado, Alberto, ya puedes abrir tú y si... Perfecto. Bueno, iba a presentar el pastor Anderson, pero dice que estaba teniendo unos problemitas con internet, así que para ser puntuales voy a presentar. Saludos del pastor, que ya si Dios quiere, creo que le entendí antes en un mensaje que me mandó, que ya mañana estará ya por aquí por Canarias. Tiene una voz muy cansada, que ha tenido unos días muy ajetreados, pero por la foto y los vídeos que hemos estado viendo, la verdad que ha sido una bendición tanto en Ecuador como en Colombia y todo, así que de maravilla. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, que es el estudio de hoy. Vamos a orar, te invito a que puedas inclinar tu rostro, cerrar los ojos. Gracias, Señor, por este día, por esta nueva oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de ti, delante de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú nos guíes hacia toda verdad, Espíritu Santo, en esta noche, que nos puedas enseñar, redarguir, que podamos comprender, Señor, lo que tu palabra nos quiere decir, Señor. Gracias por el pastor Walter, sigue usándolo de la manera que lo hace, dale sabiduría, Señor, conocimiento para que él pueda transmitirnos a nosotros, Señor, tu palabra. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches para todos. Estuve el fin de semana en un retiro de una iglesia de Barcelona y acabo de llegar hace hora y media. Hemos tenido unos retrasos de 2 horas en el avión. Por lo tanto, hemos estado también un poco desconectados de todo lo que ha estado pasando, ni Facebook, ni redes sociales. Estábamos en la montaña, en las afueras de Barcelona, y la verdad es que hemos disfrutado un tiempo maravilloso también con la palabra de Dios, tocando corazones, transformando vidas, y eso nos trae llenos de gozo y gratitud al Señor. Así que bueno, pues tratando de aterrizar, porque hace hora y media que he llegado a casa, vamos a intentar de afrontar esta cuarta y última lección de momento, porque entiendo que en el mes de octubre ya hay planeado otro tema con otro pastor. Tal vez más adelante retomemos para seguir adelante con lo que falta de Tesalonicenses, o ya el pastor dispondrá lo que es mejor. Por mi parte, ha sido de muchísima bendición compartir con vosotros y espero que el Señor también hable claramente a cada uno de nuestros corazones hoy. Bueno, nuestro tema está en el capítulo 2 de Tesalonicenses y solo vamos a centrarnos en los primeros 13 versículos de este capítulo, porque ya demasiado cubrimos la semana pasada. Fuimos demasiado rápido, y la verdad que luego me quedó la sensación por cubrir el material, no era lo que pretendía hacer, hubiera preferido ir un poco más lento y espero hacerlo hoy de esta manera. Vamos a leer, vamos a hacer la lectura de estos 13 versículos que son la base de nuestra meditación hoy. Dice la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni de pretexto para lucrarnos. Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, sino que fuimos amables entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga,
como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hasta aquí nomás, que el Señor añada su bendición a esta hermosa lectura de la palabra. Voy a pasar a compartir la pantalla con vosotros para que podamos ir cubriendo el material como hacemos habitualmente. Un ministerio ejemplar. Este capítulo nos introduce al corazón de Pablo. Él se ve forzado a hacer una descripción de su ministerio y de sus intenciones que nos permite a nosotros vislumbrar aspectos personales que contienen profundas lecciones espirituales. Como sabemos, los judaizantes, que eran de origen y procedencia hebrea, judía, estaban mentalizados con tradiciones y costumbres de la antigua dispensación y se habían constituido en enemigos directos de quien predicara la libertad de Cristo. Donde ellos iban, fomentaban el desprestigio del apóstol Pablo, procurando conseguir prosélitos y seguidores de la ley de Moisés, cumplidores fieles de los propósitos y preceptos establecidos por sus líderes religiosos. El descrédito que hacían del apóstol llevaba a este a tener que salir al paso de las acusaciones que le hacían en muchos de sus escritos, como ocurre en este extenso párrafo. Lamentablemente, Pablo sufrió a lo largo de su vida este tipo de persecución. Nosotros entendemos que el Señor lo permitió porque gracias a eso tenemos la epístola a los Gálatas y también 1 Corintios, 2 Corintios y muchas otras cuestiones que encontramos diseminadas en el resto de las epístolas del apóstol Pablo, las epístolas personales y las epístolas pastorales. Por lo tanto, su sufrimiento, el precio que él tuvo que pagar, redundó en bendición para nosotros hoy, que podemos tener luz acerca de el legalismo y acerca de evitar un evangelio corrupto que apresa a las personas en lugar de darle libertad. Cuando uno se detiene frente a este párrafo de 1 Tesalonicenses capítulo 2, podemos decir realmente que nos parece increíble que hubiese personas que dijeran las siguientes cosas. Por ejemplo, que su ministerio había sido un fracaso. ¿Vale? Que su ministerio había sido un fracaso. Por eso Pablo dice, nuestra visita a vosotros no resultó vana. La palabra vana allí significa hueca, vacía o sin valor. Habían personas que estaban señalando el ministerio de Pablo y sus compañeros como un fracaso. También decían que su enseñanza era un error. Y luego vamos a mirar con detenimiento el significado de esta palabra. Además decían que tenía motivos impuros en su ministerio allí. Motivos impuros. No iba de frente, había segundas, había intenciones personales, había intento de conseguir ganancias deshonestas y por eso también decía que estaba... Es que lo que dice es como archivo incompleto. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien me ha dicho algo?
Vale, quizá alguien ha hablado con el micro abierto sin querer. Que estaba tratando de hacerles trampa, que él no estaba aprobado por Dios. Que él no estaba aprobado por Dios, que no era digno de confianza para el evangelio, que estaba tratando de agradar a los hombres, que utilizaba lisonjas, que era culpable de encubrir orgullo y que estaba buscando la alabanza de los hombres. A mí personalmente, como pastor, me dolería que señalaran mi ministerio con cualquiera de estos, con uno o dos de ellos, y pensar que este hombre, siervo de Dios, escogido por Dios, llamado por Dios y respaldado por Dios, estaba siendo acusado de semejante cantidad de cosas por estas personas que estaban intentando desprestigiarle. No podemos saber cómo fue que estas cosas comenzaron a correr entre ellos, pero lo cierto es que Pablo debió aclarar, en primer lugar, su motivo, que era anunciar el evangelio de Dios. Dice el verso 2, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ese había sido el motivo de su visita, llevar el evangelio. Y esto ya en sí mismo es una gran lección y un gran desafío para nosotros. ¿Qué nos motiva cuando vamos? Pues debe ser anunciar el evangelio. Pero luego también vemos su método. Dice el verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Es decir, su método fue un método transparente. Él no fue, como decíamos recién, con segundas. Él no fue con, diríamos, argumentos psicológicos intentando convencer de una manera, diríamos, poco clara. No utilizó ningún artilugio. No fue con una trastienda, como solemos decir aquí en España o en los países latinos. Él fue de cara, él fue con la palabra de Dios, él fue sin ningún intento de engañar absolutamente a nadie. Y finalmente, su meta. ¿Cuál era su meta? Su meta era la palabra y la persona. Por eso señalamos el final de nuestro párrafo, donde él dice aquí, damos sin cesar gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, la recibisteis de nosotros, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y aquí tenemos cuál era la meta: llevar a Cristo, llevar el conocimiento de Dios, comunicar la frescura y el poder de la palabra de Dios, que luego veremos es la que actúa en los creyentes. Pero no nos vamos a adelantar. 13 veces Pablo utiliza la palabra sabéis. Significa entender, darse cuenta, percibir. Y esto nos habla de la transparencia que tuvo su ministerio. Y esto nos recuerda también que estos 3 primeros capítulos de Tesalonicenses están escritos en pasado. Recordad que Pablo es un pastor que está queriendo afirmar, que está queriendo levantar, que está queriendo poner en pie a algunos hermanos que estaban comenzando a trastabillar. Timoteo le había traído noticias preocupantes, en general buenas. Por eso él escribe una carta tan hermosa, tan, diríamos, en la cual él recalca las virtudes de la iglesia y el gozo que eso traía a su corazón. Eso no quita que él tenga que defender su ministerio para afirmarles también, porque esas personas le estaban imitando, esas personas le estaban tomando como ejemplo, y si su autoridad quedaba pisoteada, entonces
ellos quedaban sin respaldo. Entonces ellos comenzarían a moverse en arenas movedizas y lamentablemente comenzarían a hundirse en el legalismo y en las trampas que los judaizantes pretendían tender para que estos gentiles que se estaban convirtiendo se volvieran a las prácticas del judaísmo. Pero además de recordarles, hablando en pasado, también Pablo utiliza 19 veces la palabra hermanos, lo que nos muestra que los amaba profunda e intensamente. Y entonces les dice en el versículo 1, nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y esta palabra, traducida en nuestra versión castellana, nuestra visita, significa un camino adentro, un camino adentro. Y se utiliza también en el capítulo 1, el versículo 9, cuando él dice, ¿qué clase de entrada tuvimos entre vosotros? Hebreos 10:19 la utiliza de la entrada del creyente al trono de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y en Hechos 13:24 se habla de la venida de Cristo entrando en la nación de Israel. Cuando dice antes de su venida, antes de un camino adentro, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Así que Pablo había tenido esta visita, esta entrada, intentando llegar al corazón de aquellas personas. Tal vez hay una pequeña reflexión que podamos hacer en este momento. ¿En qué manera procuramos nosotros entrar en otras vidas? ¿Cómo llevamos a cabo ese camino adentro como pastores que queremos entrar en la vida de los hogares, de las familias? Tiempo atrás escuchaba a un profesional psicólogo que hablaba de la tarea pastoral y nos decía que aquellos que trabajamos para Dios tenemos una ventaja extraordinaria en la capacidad que tenemos de entrar en la vida de las familias. Porque dice, los pastores estáis allí cuando hay nacimientos, estáis allí cuando hay bodas, estáis en medio de la familia cuando hay un accidente, cuando hay una enfermedad y por supuesto estáis allí cuando hay muertes. Es decir, tenemos una entrada, podemos entrar y debemos intentar, haciéndolo con las herramientas que luego vamos a ver, que nuestra entrada no sea hueca, no sea vacía. ¿Qué es lo que tienes para dar en tu ministerio? ¿Tienes el Evangelio? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tiene contenido aquello que tú comunicas a los que el Señor está trayendo a tu cuidado? A veces no podemos entrar en la vida de las personas. Es cierto que hay personas que cierran sus corazones y no podemos entrar. Otras veces no sabemos entrar. De ahí sí es donde nosotros tenemos que pedir a Dios discernimiento. Tenemos que desarrollar habilidades. Tenemos que procurar ser empáticos. Tenemos que hacerlo con la idea de ser de consuelo, de aliento, de ayuda, de consejo, de dirección. Pero si yo no aprendo, no sé cómo hablar con las personas, este es mi genio, es mi manera de ser, yo digo las cosas como las siento porque yo soy muy sincero. Todos los pastores hemos luchado con personas muy sinceras, pero hemos tenido que ir apagando los fuegos que sus expresiones de sinceridad han ido abriendo en los corazones de otras personas. Por lo tanto, tenemos que desarrollar un hábito de dependencia de Dios para hacer un trabajo pastoral al que hemos sido llamados con prudencia, con discernimiento, con
esa sabiduría que viene de lo alto. Otras veces no queremos entrar en la vida de las personas y eso en sí mismo ya te deshabilita, diríamos así, para el ministerio pastoral. Porque un pastor que no quiere meterse en la vida de otras personas, que no quiere conocer sus situaciones y lidiar con sus luchas y con sus problemas, pues que se dedique a otra cosa. Porque el llamado pastoral precisamente es amar, a cuidar, a acercarse. Pablo afirma categóricamente que el resultado de su visita no resultó vana. ¿Por qué? Porque fue a ellos con las manos llenas. No fue una visita hueca, vacía, sin valor. No fue una frustración. Y a partir de aquí, del versículo 2 en adelante, hasta el capítulo 3, versículo 8, Pablo va a dar las razones para el éxito que tuvo su ministerio. Y por eso nos deja a nosotros un ejemplo verdaderamente maravilloso y práctico. Ahora, ¿cómo llegó Pablo a esa conclusión? ¿Por qué Pablo pudo decir a los tesalonicenses, nuestra visita a vosotros no resultó vana? Bueno, precisamente porque Pablo evaluó. Él debió examinarse a sí mismo y al grupo de personas que le rodeaba. ¿Has aprendido a examinarte? Nosotros solemos refugiarnos en pasajes como 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es muy bonito ese versículo, pero cuidado, que 1 Corintios 3:12 dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Así que un día Dios me va a evaluar a mí. Creo que sería bueno que yo aprenda a evaluar si mi trabajo está siendo útil o vano y vacío. Pablo temía trabajar en vano. En el capítulo 3 y el versículo 5 les dice, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así que vemos a un Pablo preocupado por el resultado de su ministerio. Y podríamos detenernos ratos largos para hablar sobre este tema tan interesante, pero Pablo evaluaba su obra, que es lo que hace en este capítulo. Se evaluaba a sí mismo. En 1 Corintios 9:27 Pablo dice que golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre, no sea que siendo heraldo para otros yo mismo venga a ser eliminado. Y también evaluaba a los creyentes. Él a los Gálatas les dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Así que Pablo también evaluaba la vida de los creyentes, sobre los cuales él se sentía responsable. Por esa razón aconsejaba a los creyentes, como hace en Gálatas 6:4, cada uno someta a prueba su propia obra. Bien, esta carta en el capítulo 5, versículo 21, dice, examinando todo, retened lo bueno. Y en Efesios 5:10 dice a los creyentes, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que, amados hermanos, como veis, hay un llamado aquí. Esta clase que estamos teniendo estos lunes por la noche, el pastor Sierra nos decía el primer día, no es una clase para todo mundo, es una clase para líderes, para pastores. ¿Por qué? Porque queremos detenernos en estos aspectos que a veces aquellos que hacemos la obra pastoral se nos pueden pasar desapercibidos. Tenemos que reconocer que Dios nos evalúa profundamente. Dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestro corazón. Incluso David oraba en el Salmo 139, versículos 23 y 24, y decía,
examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Jeremías 17:10 dice, yo el Señor que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Por lo tanto, Pablo está argumentando sobre su ministerio y su conducta para despejar las dudas acerca de su persona que estaban en el corazón de los hermanos. Como decimos, por influencia de los judaizantes cuyo interés en desprestigiar al apóstol es evidente en diversos lugares del Nuevo Testamento. Pero seguimos adelante. El conflicto en el ministerio. El conflicto en el ministerio. Pablo utiliza términos fuertes para describir la condición en la cual se encontraba él y los que le acompañaron al llegar a Tesalónica. El sufrimiento en Filipos y la fuerte oposición allí son como el marco en el que destaca con más vivos colores el denuedo con que ellos les predicaron el evangelio. Y utiliza palabras muy fuertes aquí. La palabra padecer es una palabra que significa sufrir antes y se refiere a lo que pasó en Hechos capítulo 16 en Filipos. La palabra ultrajado es una palabra que significa insulto, daño, maltrato, tratar con insolencia. Y esto nos habla de un sufrimiento físico que más que la indignidad personal que le había sido inferido como ciudadano romano, era más que el sufrimiento físico, era la indignidad personal. Él había sido ultrajado, no tanto el padecimiento físico, sino el padecimiento moral que él sufrió al ser maltratado en aquella manera. Y luego la palabra oposición, que habla de una lucha, un conflicto, una emoción intensa, extrema tensión emocional, una palabra que también se utiliza en 1 Timoteo 6:12 para pelear a buena batalla, 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, y Hebreos 12:1, cuando se habla allí de la carrera o la prueba que se nos propone. Todos estos términos se usan para el presente, para el pasado y el futuro. El sufrimiento, la agonía, forma parte de la vida cristiana. El creyente está llamado a sufrir agonías. Pablo las describe en 2 Corintios 11, 24, 29. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, apedreado, he padecido un naufragio 3 veces, he estado un día y una noche como náufrago. Bueno, podáis leer hasta el versículo 29 y él agrega allí lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Por esta razón, el gozo del creyente no procede de las circunstancias que le rodean. El gozo del pastor, del siervo de Dios, surge de Dios. El gozo del Señor es vuestra fortaleza, le decía Nehemías al pueblo que lloraba. De aunque por el mundo podamos estar perdiendo la vida, hemos de seguir afrontando agonías para la gloria de Dios. El creyente, el pastor que ama a las ovejas, se goza por la que está fuerte y sana, y al mismo momento que se está gozando por las que están sanas y fuertes, está llorando por las enfermas y las descarriadas. Y esta es una mezcolanza de sentimientos permanente que como pastores vamos a experimentar. Por eso el gozo no puede estar puesto en las personas, en las ovejas, en el ministerio. El gozo, la fuente de nuestro gozo, debe estar en el Señor Jesucristo, en nuestra relación con Dios. Hay mucho que decir también sobre el sufrimiento. Los creyentes
no solo los pastores van a sufrir por Cristo. Cuando se desata la persecución, Pedro pensaba que la persecución iba a ser inevitable, pero a la vez también pensaba que ese sufrimiento era un testimonio. Y esto siempre es así. A medida que estamos dispuestos a sufrir por Cristo, experimentamos la presencia de la gloria de Cristo en nuestra vida. Las bendiciones que trae a la vida del creyente fiel, el sufrir por Cristo, está prometida ya en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Por lo tanto, nosotros debemos estar dispuestos a pagar el precio. Si no quieres sufrir, si no quieres llorar, si no quieres pasar momentos de quebrantamiento emocional y espiritual, pues no te dediques al ministerio, a la obra pastoral, a servirla a las personas. Siempre en la vida del siervo de Dios habrá razones de sufrimiento. Las vemos en la misma experiencia del Señor Jesucristo, llorando sobre Jerusalén y diciendo: ¿cuántas veces quise reuniros como la gallina reúnes bajo sus alas a los polluelos, y no quisisteis? Y ahora viene sobre ti la disciplina divina. Aún así, el apóstol Pablo habla a los tesalonicenses y les dice que ellos tuvieron denuedo. Frente a todo aquel sufrimiento tuvieron denuedo. Y esta palabra significa hablar abiertamente, valerosamente, libertad de hablar, es decir, de hacer pronunciamientos sin reservas. Tengo aquí una Biblia anotada que me dice que la palabra denuedo significa franqueza total, sin miedo, como da a entender la etimología del término griego con que Pablo y sus colaboradores habían proclamado allí el evangelio. Esta palabra denuedo se usa en Hechos capítulo 4, versículo 13, para hablar de el denuedo de Pedro y de Juan. Dice entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Así que aquellos enemigos del cristianismo al principio, que se daban cuenta que estos hombres sencillos habían estado con Jesús, ahora tienen un problema mayor, porque no solo lo habían tenido con Jesús, ahora lo tenían con sus discípulos, que hablaban como él lo hacía, con autoridad. La iglesia ora por denuedo en Hechos capítulo 4 y el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No era pedir valentía personal ni un esfuerzo sobrehumano, sino una expresión de poder recibida en respuesta a la oración confiada y a la disposición de ser testigos de Cristo. Más tarde son Pablo y Bernabé, en Hechos 13, quienes testifican con denuedo a los judíos endurecidos por el mensaje. Y ellos dicen: ya que vosotros habéis rechazado, nos volvemos a los gentiles. Y comienza Hechos 13:46 diciendo: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a la verdad, vosotros era necesario que os hablase primero. Así que necesitamos nosotros levantar nuestro clamor al Señor para que Él nos dé también el mismo denuedo. Forma parte
de nuestra súplica de oración el pedir al Señor este denuedo para aprovechar cada oportunidad de entregar el mensaje de salvación? Si queremos ser sal y queremos ser luz, como el Señor Jesús nos dice que debemos hacer, pues tenemos que hacerlo con denuedo. Ser vituperado por Dios significa que Dios está recibiendo la gloria y que está usando mi vida para sus propósitos. Tenemos una misión que cumplir. Amados hermanos, realmente hay un tremendo desafío que tenemos como hijos de Dios. Hemos sido llamados a ser testigos de Jesucristo, a representarle ante el mundo. Hay una antigua anécdota de Alejandro Magno, que a lo mejor algunos habéis escuchado alguna vez. Resulta que este general que conquistó todo el mundo conocido prácticamente de su día, se sentó a juzgar algunos soldados que habían desertado en el campo de batalla. Y le fue presentado un muchachito muy joven que venía acompañado de sus familiares y que había desertado del campo de batalla, lo cual significaba que tendría que caer sobre él la sentencia de muerte. Entonces, cuando este gran general miró al soldado jovencito y atemorizado por lo que le esperaba, él se enterneció y acercándose al muchacho le preguntó: ¿cómo te llamas? Y cuenta la historia que el joven le contestó: Alejandro, señor. Entonces, sorprendido, Alejandro Magno volvió a preguntarle, pero con un tono un poco más duro: ¿cómo te llamas? Y él contestó, algo atemorizado: Alejandro, señor. Y nuevamente, ya muy cerca de su cara, le volvió a preguntar: ¿cómo te llamas? Y ya casi como un susurro, aquel chico asustado le dijo: Alejandro, señor. Y aquel gran general le dijo: o cambias de conducta o cambias de nombre. Y amados hermanos, si el Señor se acercara a nuestra vida y nos preguntara: ¿cómo te llamas? Y yo le respondiera: cristiano, Señor. En realidad, el Señor me tendría que llamar la atención en cuanto a mi conducta, porque no trabajo para Él con denuedo, con pasión, porque me acobardo, porque no entro a la vida de las personas con el mensaje tal como el Señor me lo ha encomendado. El conflicto del ministerio, los sufrimientos, los desafíos que presentan ocasiones, la disposición a padecer del apóstol Pablo y el denuedo que demostraron al predicar el evangelio sin temor. Ahora vamos a ver las condiciones del ministerio. Dios ha querido que textos como el que vamos a considerar estén plasmados en las páginas de la Escritura para ser de ejemplo claro a aquellos que queremos recorrer el camino del servicio y del ministerio. Dios tiene normas altas, la visión de la santidad que Dios mostró a Isaías, su incapacidad e imposibilidad de ser apto para ese ministerio, quizás sea eso lo que debamos recordar más asiduamente. Somos completamente incapaces de alcanzar la altura requerida. Solo en Cristo podemos ser aceptos y puede entonces verse en nuestras vidas aquellas cosas que nos hacen aptos para servirle. Nuestro primer subtítulo en este apartado es una forma genuina de alcanzar a los perdidos. Pablo primero hablará acerca de la forma en la que llegó a ellos con el mensaje del evangelio. Había que llegar a los corazones de aquellos hombres y mujeres y esto no suponía una tarea fácil. Pablo no buscó disfrazar el mensaje, sino que llegó a ellos con transparencia y poder. Y aquí Pablo nos hablará del mensaje que llevó y de los mensajeros que lo llevaron. En primer lugar,
vamos a ver que Pablo llegó allí con un mensaje aprobado. Y esto surge de la palabra exhortación, que aquí tiene que ver con el consuelo, un llamamiento al lado de uno, venir en ayuda de uno. Exhortar no es nada más que dar palos, es una palabra a veces de reprensión, pero mayormente de estímulo. Es apremiar a alguien para que siga un curso de conducta con relación al futuro. Luego tenemos un mensaje sin error. La palabra error significa abandono del camino recto, maña de hombre con propósitos engañosos. Pablo no llegó con un evangelio contrario a la verdad, como los judaizantes le acusaban. En su mensaje, su palabra contrastaba con la de las personas que venían con engaños. Su mensaje era sin impureza, sin inmundicia. Lamentablemente, algunos términos que se utilizaban en el ambiente cristiano propiciaran que fueran malentendidos, y cuando se hablaba de una fiesta de amor, los paganos inmorales con mentes depravadas leían frases que en realidad no querían decir eso. Estaban diciendo. Un mensaje sin engaño. Un mensaje sin engaño nos habla de un cebo, una trampa, atrapar mediante un cebo. No había tácticas ocultas para engañar a las personas, lo cual es típico de los maestros falsos, según dice en 2 de Pedro capítulo 2 y versículo 3, dice, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Esto no fue la forma en la que ellos llegaron, porque así aprendieron del Señor. Pedro dijo, ni se halló engaño en su boca. Y aquí estamos enfatizando, por un lado el mensaje, por otro lado el motivo y por otro lado el método. La forma de llevar el mensaje, el motivo por el cual llegaron y cómo llevaron a cabo esta tarea. Luego tenemos un mensajero aprobado. Un mensajero aprobado. La palabra aprobado es la palabra doquimazo, referido especialmente a los metales. Poner a prueba con vistas a aprobación. En Proverbios 17:3 dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Dios, el Señor, prueba los corazones. Y aquí lo que Pablo está diciendo es que ellos fueron aprobados por Dios después de ser probados por Dios. Por lo tanto, como resultado de esa prueba, Dios les encomienda una responsabilidad. Y si luego tenéis tiempo, os dejo allí el bosquejo de la aprobación de Pablo, la aprobación de Silas, la aprobación de Timoteo, para ver cómo Dios examina los corazones. Es importante tener prudencia en el reconocimiento de personas para la obra. No podemos poner a cualquier persona en el ministerio. No podéis pensar en un profesor de escuela dominical, colocarle en la tarea de enseñar a niños para darle un ministerio que le anime en su vida cristiana. Lamentablemente a veces escuchamos eso, mira, el hermanito tal está un poco desanimado, a ver qué ministerio le podamos dar para animarle. Si el hermano está desanimado, habrá que animarle, exhortándole, poniéndose a su lado, dándole consuelo y ayudándole a afirmarse en la fe, pero no dándole ministerios, ni poniéndole una responsabilidad. Los hombres y las mujeres que sirven al Señor son aprobados por Dios luego de ser probados. Tienen que tener un respaldo absoluto, porque ese siervo que mira a Dios y que ha sido aprobado por Dios tiene respaldo y autoridad para llevar adelante el ministerio. Las personas difícilmente van a ser desaprobadas cuando Dios les ha aprobado y autorizado para ir adelante en el ministerio.
¿Qué más tenemos aquí? Pues que fueron encontrados dignos de confianza para el evangelio. Dice Pablo en el verso 4, para que se nos confiase el evangelio. No era su confianza en el evangelio, sino que la confianza de aquel a quien pertenece el evangelio y que lo delegó sobre Pablo y sus compañeros. Pablo se mostró sorprendido, maravillado y tremendamente agradecido a Dios por esta confianza que le había depositado a él. En 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del bendito Dios que a mí me ha sido encomendado. Por lo tanto, él sabía que Dios le había puesto a prueba y le había considerado apto para llevar adelante ese ministerio. Por eso en 1 Timoteo 1:11 Pablo confiesa su gratitud por 3 beneficios íntimamente relacionados. Le impartió fortaleza, le tuvo por digno de confianza, dice él ahí, y me puso en el ministerio. Lo tenéis allí en el apunte. Esto no mueve en modo alguno a la arrogancia, sino a reconocer lo que Dios en su gracia ha realizado en mi vida o en tu vida, transformándote y utilizándote para llevar la palabra. Qué hermoso es cuando los siervos de Dios tienen la humildad inherente, necesaria, fruto de la presencia del Espíritu en su vida, para no ir colgándose medallas ni sintiéndose más que los demás, sino al contrario, reconociendo la gracia de Dios, obrando en su vida para encomendarles la tarea de llevar el evangelio a otras personas. Tenemos otros detalles más de Pablo, no buscando agradar a los hombres. En Gálatas 1:10 Pablo habla de su deseo de agradar al Señor sobre todas las cosas. No hay posibilidades de aparentar delante de Dios. Y es posible que Pablo era acusado de tratar de agradar a los hombres más que a Dios por el hecho de que él predicaba la libertad de la gracia contra la servidumbre de la ley y la esclavitud siniestra del legalismo. Siempre hay gente que piensa que no son religiosos a menos que sean desdichados. Es decir, tenemos que vivir una vida apagada, triste, lloriqueando para ser más espirituales. De ninguna manera, amados hermanos. La gracia de Dios genera gozo interior en el corazón del creyente. Y todo aquel que predica un evangelio de gozo va a hallar detractores, lo mismo que le sucedió al mismo Señor Jesús. Ahora bien, Pablo también predicó sin palabras lisonjeras, esto es palabras aduladoras, con la pretensión de lograr algo con motivo de lucro. Aquí en España se dice hacer la pelota a alguien, es decir, yo le voy a decir cosas bonitas, lo voy a alabar porque quiero sacarle algo. Es triste que en la iglesia primitiva ocurrieran estas cosas, gente que procuraba ganar dinero con su cristianismo. Pero bueno, Pablo dice aquí que él fue sin palabras lisonjeras y sin avaricia. Es deseo de tener más propio de los falsos maestros. Dice, Dios es testigo. Pone a Dios como testigo y esto es una fórmula de juramento bíblico para apoyar esta verdad que surge de Deuteronomio 6:13. Al Señor tu Dios temerás, a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Ni buscamos gloria de los hombres. Esto no era buscar ningún tipo de prestigio personal. No dice yo llegué, sino dice nuestro evangelio llegó. El hombre estaba con su mensaje. Por favor, alguien, Ana, Patricia, por favor, si puedes cerrar tu micrófono. Gracias. No buscamos gloria de los hombres. Esto no es buscar ningún tipo de prestigio personal. El hombre estaba perdido en su mensaje. El hombre de Dios no busca honores personales, sino la gloria de Dios. En una ocasión,
un jovencito a quien se le encomendó la tarea de predicar desde un púlpito, creyendo que tenía la capacidad suficiente, subió y fracasó. Y un pastor que fue testigo de aquel evento dijo: aquel joven subió altivo y bajó humillado. Si hubiera subido como bajó, hubiera bajado como subió. Es decir, si hubiera subido humillado, hubiera bajado bendecido, con el gozo de un ministerio hecho para la gloria de Dios. Pero como subió confiando en sus virtudes, en su palabrería, pues cuando se puso nervioso y la cosa le fue mal, bajó de allí humillado. El espíritu del siervo es buscar la gloria de su Señor. Por lo tanto, ese es nuestro desafío. Una forma genuina de pastorear a los convertidos. Hasta aquí estamos viendo cómo Pablo les ganó para Cristo. Pero una vez que les hubo ganado para Cristo, ahora tuvo que llevar adelante un ministerio. ¿Cómo lo hizo? En primer lugar, el amor en el ministerio. Amar. Versículos 7 al 8 dice: fuimos amables entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino nuestras propias vidas. Y Pablo utiliza la palabra tiernos aquí, que significa ablandar con calor, y que sugiere la idea de volverse como niños pequeños, también con la idea de ser amable. Esta primera frase está en contraste con el ser carga de el que había mencionado, no ser carga para vosotros. Dice el verso 6, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, en realidad no fuimos carga, fuimos amables. Luego cambia de símil y habla de la nodriza que mantiene o abriga con ternura al propio hijo. Efesios 5:29 nos habla, dice: porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, con sumo cuidado. La nodriza cuida generalmente hijos pequeños y debe hacerlo bien, pero Pablo habla de los propios hijos de la nodriza, sugiriendo un cuidado especial. El cuidado de un hijo nos lleva a muchos desvelos. Estamos dispuestos a darle nuestro ser en sí, lo más íntimo, lo más costoso, y Pablo es un ejemplo en este sentido. Porque los que son valientes muchas veces no son tiernos. Pablo combinó las dos cosas y fue un hombre de valentía y sentimientos tiernos. Por eso les dice: tan grande es nuestro afecto. Es decir, afectuosamente deseosos de ser de bendición para esas personas amadas, a tal punto que estaban dispuestos a dar la vida por ellos. En todas sus cartas, Pablo insiste en el amor que siente por los cristianos a quienes les escribe. Y esto es algo que aprendemos de Dios, que aprendemos del Señor Jesucristo. Nadie puede amar como lo hace un cristiano. Pedro decía en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, tened entre vosotros ferviente amor. La palabra ferviente significa poner en tensión, estirar, extender. Romanos 5 dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestro corazón. ¿Qué más tenemos? El trabajo en el ministerio. Esto tiene que ver con práctica. Verso 9 dice: cuentan de nosotros la manera... No, perdón, me estoy yendo al capítulo 1. Perdón, verso 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ya hemos hablado del trabajo arduo la semana pasada en el capítulo 1. Y no solo que fue un trabajo duro y arduo, sino que hubo dificultades.
Además, a las muchas horas que ese trabajo les llevó, cuando en el día no era factible predicar el evangelio, ellos utilizaron esas horas para ganar con sus manos el sustento y así no ser una carga a los nuevos hermanos en la fe. Y Pablo les recuerda que ellos conocen eso bien, su desinterés en la evangelización. Él no quería dar base a sus enemigos, aunque sostiene el derecho de vivir del evangelio. Luego tenemos la santidad en el ministerio, y esto es respaldo. El verso 10 dice: vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros. Santa indica la actitud interior de religiosidad o espiritualidad sincera, a diferencia de aquello que nos separa. Esto implica una limpieza de conducta, de mala conducta, y uno que guarda, que observa la voluntad de Dios. Santidad en el ministerio es lo que da respaldo, amados hermanos. Cuán triste es ver la caída de hombres que han abandonado la santidad. Y han abandonado la santidad, y su abandono de la santidad ha traído un perjuicio al evangelio, a las iglesias, y ha dañado la vida y la fe de miles y miles de creyentes en el mundo. Santidad en el ministerio es lo que da respaldo. Y Pablo dice: cuán santa, justa, irreprensiblemente. Justa denota rectitud, irreprensible, intachada, inocente, sin censura. Ese fue el listón que Pablo coloca para aquellos que sirven al Señor. Y la enseñanza en el ministerio. Este es el desafío. Y dice el verso 11 y 12, exhortábamos como el padre a sus hijos, y consolábamos, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Y allí vamos a encontrar todas estas palabras: exhortar, pedir fervorosamente, rogar, implorar, consolar, que es hablar de una manera entrañable. Como nodriza ofrecían protección, como hermanos ofrecían dirección, y como padres ofrecían corrección. Andar como es digno significa que mi comportamiento debe estar a la altura de la responsabilidad que Dios impone y de las bendiciones que Dios derrama. Por lo tanto, Él me ha llamado y yo debo andar en obediencia, en santidad de vida. Finalmente, encontramos el poder para el ministerio. Y esto nos habla de fortaleza. Actúa es la palabra energeuo. Se usa para trabajar, estar activo, operante, poderoso en acción. Se usaba para lo que está radiante y operantemente vivo, alguien que cumple con su deber, un acto de servicio, un ataque victorioso, vigoroso, una tierra productiva. Si queremos creyentes que crezcan en su vida de fe, la única alternativa es introducirlos en el mensaje de la palabra de Dios, porque allí está el único gran mensaje en el que la fe encuentra fundamento. No hay otro camino para el poder espiritual que la potencia purificadora de la palabra de Dios aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas. Así que, amados hermanos, creo que aquí Pablo nos deja un tremendo desafío. El verso 13 dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes. Así que, amados hermanos, así llegamos al final de nuestra clase de hoy, que espero haya sido de bendición, sea de bendición para vuestras vidas. Es un tema que a lo largo de mis años de servicio pastoral me ha impactado reiteradas veces, porque es un texto directo al corazón de los que hemos recibido tan alto llamamiento. Que siguiendo estas pautas, nuestras vidas y nuestro ministerio reflejen el mismo sentir que había en el corazón de Pablo y que por supuesto había en el corazón de Jesús. Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Pedir, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, a responder ante tan grande desafío. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas, pero sí en las fuerzas del Espíritu Santo que mora en nosotros. Porque cuando tú llamas, tú fortaleces. Danos esa visión, danos ese amor, danos esa actitud pastoral que el Señor Jesús y que el apóstol Pablo tuvieron y que nosotros hoy debemos imitar. Lo pedimos clamando a ti en tu nombre. Amén. Muchas gracias, amados hermanos, por vuestra atención. Con esto doy por terminada la clase y que el Señor os bendiga abundantemente. Podéis abrir vuestros micrófonos, a menos que Alberto quiera decirnos algo antes. No lo veo por aquí. Vale. Gracias, pastor. Vale. Dios le bendiga. Gracias, hermanos. Walter, bendiciones, pastor. Gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones, palabra. Gracias, pastor. Bendiga dándote sabiduría. Bendiciones. Tremendamente edificante. Bendiciones. Bueno, Tremendamente. me alegro mucho saberlo, que sea así. He orado por esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. Gracias. Dios los bendiga a todos. Lo bendiga y lo guarde. Dios todo. Aleluya. Bendiciones a todos. Que el Señor os bendiga. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, Alma. Dios te bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Saludos. Bendiciones. Gracias, Claudia. Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Bendiciones. Saludos, buenas noches. Dios os bendiga. Bendiciones para todos, queridos hermanos. A todos. Pastor, muchas bendiciones. Gracias, pastor. Walter. Gracias, Ana. Gracias, Luis. Buenas noches. Dios os bendiga. Agradecido, pastor. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, gracias. Dios te bendiga. Gracias. Gracias, De pastor. verdad, gracias por su tiempo. Bendiciones. Gracias, Bendiciones a todos. Gracias por esto. Gracias, pastor, por su tiempo y por su dedicación y esa enseñanza tan preciosa. Muchas bendiciones. Gracias por decirlo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gozo para nuestro corazón. Nos vamos sobre edificados. Amén. Y ahora a ponerlas en práctica. Amén. 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 Cumplirlas. Así es. No solamente conocimientos, sino ponerlas en práctica. Gracias, pastor, de nuevo. Gracias. Gracias también, hermano Pastor Walter. Yo soy Carmen, la hermana sorda. Le agradezco por lo que ha compartido. Gracias, Carmen. Bendiciones. Dios te bendiga. Me alegro. Igualmente. Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, hermanos. Que descanse, pastor. Que Dios me bendiga. Bendiciones, queridos Gracias por hermanos. todo. Gracias.